El tema de la alineación, yo les voy a dar la introducción y después Martín va a contarles cómo se alinea un auto de turismo carretera y lo importante que es, y lo fino. Sobre todo lo que creo que más le va a impresionar es lo finito que se trabaja y cómo un cambio que a veces es casi imperceptible para la regla, para Martín, yo después lo siento a la hora de manejar el auto de carrera. A este nivel de automovilismo tan profesional, nada puede estar un punto por debajo si querés lograr un campeonato o una victoria en la categoría más importante de Sudamérica, que es el turismo carretera. La alineación, básicamente, hablando muy generalmente, es de la manera en que uno justamente alinea las ruedas del auto, cómo van las ruedas apoyadas sobre el asfalto del auto. Hay un montón de detalles de alineación que tiene el auto. Nosotros les vamos a contar principalmente lo que hacemos cuando llegamos al autódromo. Cuando llegamos los viernes se sortean los amortiguadores que usamos en los autos, se sortean los días viernes. Una vez que tenemos esos amortiguadores, se colocan en el auto y pasa a medirse todo, principalmente lo que son las combas, las divergencias. También se mide el avance del portamasas y otros detalles que ya les contaremos. Y esa parte es fundamental. Y también varía. No es lo mismo alinear el auto para San Juan, donde ustedes ven acá tiene un autódromo de primer nivel mundial. Este autódromo es fabuloso. Y el asfalto es de un alto nivel de grip. Hay mucho agarre en este asfalto y muy poco consumo de gomas. Y también tiene la mayoría de las curvas lentas. No es lo mismo venir a correr acá que ir a correr a Rafaela, por ejemplo. Donde tenés peraltes con un asfalto más viejo. Y, por ejemplo, la categoría te regula un límite de comba delantera. Acá usamos más comba de lo que usamos en Rafaela, por ejemplo, por el tema de que no se rompa la goma, para contarles un detalle. Bueno, para comenzar tenemos una base de alineación que la armamos en el box, se nivela con un láser, donde vamos a poner el auto de arriba. Cuando vienen los amortiguadores del sorteo, los colocamos en el auto y lo primero que hacemos es darle las alturas al auto, que es lo más importante, tanto la delantera como la trasera. La comba, tanto la delantera como la trasera, sería el ángulo de inclinación de la rueda respecto al eje, el eje X que llamamos nosotros, que es longitudinal del auto. Y la divergencia es lo que abrimos o cerramos la rueda, depende a lo que necesitemos de puesta a punto, tanto delantera como la trasera. Luego que terminamos eso, se referencian alturas de babero, de canalizador, ángulos de ala, y luego cuando terminamos hacemos un peso total del auto, es una balanza individual por cada rueda y vemos las distribuciones de peso del auto. La otra parte que corresponde a una parte muy importante del auto es la aerodinámica. Nosotros tenemos un downforce o cara aerodinámica en el tren delantero y trasero. El downforce delantero se logra con la trompa, el splitter, que tiene una medida reglamentaria, que es diferente para cada marca. Y todo lleva, como bien dijo Martín, un setup o una alineación de cada parte de la trompa, lo mismo que el canalizador. El canalizador es donde están todos los radiadores del motor, pero que al mismo tiempo, por la parte plana que tiene debajo y la dimensión que también está reglamentada, genera un efecto suelo y un downforce, una cara aerodinámica del tren delantero. La parte trasera tenemos solamente el spoiler con un pequeño Garney, que también el spoiler y el Garney cambia las dimensiones y los tamaños según las marcas y también lleva un setup, un ángulo, que obviamente no es lo mismo venir a correr a San Juan, que tenemos una velocidad máxima de unos 240 kilómetros más o menos, a Rafaela, que tocamos los 290. Entonces, obviamente cada seteo aerodinámico es bien distinto y todo se trabaja, la comba, la alineación, las aerodinámicas del auto, todo se trabaja muy finito. Eso es lo que tiene el automovilismo profesional a este nivel. 2 grados en el spoiler se notan, 1 milímetro de divergencia o convergencia en el tren trasero lo notamos, las combas, décimas de grado la notamos, ni hablar las alturas. Todo es muy crítico, todo es muy fino y por eso es tan apasionante también, ¿no? Porque también va variando según los momentos, inclusive el día. No es lo mismo andar una pista como esta con calor que con frío. Es interminable, nunca es igual y también por eso es tan lindo.
¿Todos los autos tienen el mismo peso o cómo es la cuestión? Es así, cada marca tiene un peso mínimo. Chevrolet con Dodge tienen un peso mínimo de 1325, con todo lo que, con piloto y con todo lo que tiene el auto. Y después, obviamente, ese peso tiene una distribución de peso, que es lo que los equipos jugamos con esa distribución para buscar lo que queremos ideal o necesario según el circuito. Después también tenés lastre por victoria. Cuando ganás una carrera tenés 20 kilos de lastre y ganás otra más, tenés 10 más. Y si volvés a ganar otra más, que es muy poco común, ya con 30 kilos de lastre en una categoría tan competitiva como esta, es difícil volver a ganar, pero te agregarían 5 más durante la etapa regular. Entonces, obviamente, cuando ganás, te agregás 20 kilos, que decís, en 1300 kilos, 20 kilos, ¿qué puede cambiar? Les aseguro que es un montón. Por el nivel de paridad, nosotros una décima, matamos por una décima y se gana y se pierde muy fácilmente. Así que el peso es una parte muy importante que te pesa. Siempre vos cuando terminás cada tanda oficial, sea clasificación, serie o final, las mediciones básicas que te hace la técnica son peso y altura. Ustedes pueden regular la altura, digamos, de todo el auto, del mínimo en adelante. Sí, la realidad es que, exactamente, vos tenés un mínimo de 70 milímetros y después tenés unos valores que forman a la parte del setup del auto, porque la altura es fundamental también por lo que se llama el rake o la incidencia, que hace mucho al balance aerodinámico que tiene el auto. Más incidencia, o sea, más alto atrás respecto adelante, genera más rake o más justamente incidencia y eso corre el centro de presión hacia adelante. El auto pasa a tener más carga aerodinámica delantera, pero también genera más drag por estar con más justamente incidencia o más rake. Así que las alturas, si bien vos tenés un mínimo, es una parte fundamental de la puesta a punto del auto. Y eso lo hace Martín en ese proceso de alineación. Bueno, por ejemplo, terminamos una tanda y yo le pido, bueno, hace esto en la altura, él vuelve a poner el auto en las bases con la llanta de alinear y ahí es donde modifica y busca al milímetro la altura que yo le pido. Las alturas también varían, depende de dónde compitan. Absolutamente. Generalmente los circuitos con más requerimiento de carga aerodinámica, de más downforce, se usa más carga aerodinámica con más incidencia. Y un Rafaela, que es el caso extremo de baja carga aerodinámica, te baja el ángulo de spoiler y se baja de atrás para compensar, porque vos cuando bajás el spoiler perdés carga aerodinámica trasera. Entonces el centro de presión se te corre mucho para adelante y una forma de compensarlo es con menos altura trasera y al mismo tiempo ganás velocidad en la recta. Es una receta básica que todos usan según el circuito. ¿Hay un límite para el rodado de las cubiertas del auto? Las llantas son de 16 pulgadas de diámetro, las cubiertas son iguales para todos. Sí cambia el desplazamiento de la llanta, como pueden ver la llanta delantera es plana, la llanta trasera está como embutido el centro. Eso es porque la masa delantera está más afuera que la trasera, entonces necesitamos una llanta que se mide desde el labio interior al apoyo de la masa. Las delanteras son 180 milímetros y las traseras son 130 milímetros. ¿Tenés una exigencia física por el tema del auto? Absolutamente. De hecho, el domingo pasado, que fue esa carrera, el desafío de las estrellas, que se le llama, una carrera de 1 hora 20 duró. Aparte fue me tocó sacar, afortunadamente, la bolilla 39, la última, tuve que largar último. Entonces fue una carrera muy exigente, muy tensionada, hubo muchos accidentes. Sumado que una característica de este auto, que nunca entendí por qué, es bastante pesada la dirección. Y la verdad que terminé el domingo acalambradísimo, totalmente acalambrado en lo que es el pectoral y el hombro. Ya estoy bien, todas las semanas voy a los kinesiólogos, los masajistas, entreno para recuperarme y para fortalecerme, pero fue una carrera típica, 1 hora 20 duró mucho tiempo. Estuve muy tensionado toda la carrera porque fui todo el tiempo peleándome con los rivales. Y tensionado porque había muchos accidentes. Fue una carrera extrema en todo sentido. Así que sí, la exigencia física en un turismo carretera es mucho mayor a otras categorías porque no hay dirección existida, no hay dirección hidráulica. Es directamente el peso del volante, es el peso que tiene las ruedas y el grip que tiene la rueda. Entonces, el TC es muy exigente físicamente. La pregunta que les quería hacer es si influye mucho la posición del alerón. Sí, absolutamente. La posición del spoiler es obviamente la parte que tenemos acá atrás, que nosotros nos hacemos los misteriosos y la tapamos. Es fundamental porque es la parte donde se genera la mayor parte del downforce de la carga aerodinámica trasera.
con 10 milímetros más o 10 milímetros menos que te agranden o te achiquen el spoiler, como reglamentación de la categoría, se nota un montón. Si yo le saco el spoiler, tengo que frenar 50 metros antes, 100 metros antes, porque no puedo tener la cola quieta cuando freno. Con el spoiler, el auto se aplasta y cuando le pego la patada del freno, tiene mucho más sustentación y es mucho más fácil frenar, por eso frenamos más adentro y se anda mucho más rápido.